Yo empecé a trabajar a fines del año 2004 con cooperativas de recicladoras y recicladores de base, y después, digamos, o sea, empezamos a trabajar en un proyecto de recolección diferenciada y separación en origen en La Matanza, junto con una cooperativa en particular, que es la cooperativa Reciclando Sueños de La Matanza. Entonces ahí todo, digamos, o sea, lo que nosotros habíamos aprendido acerca de la economía, digamos, la antropología de los intercambios, lo movilizamos para poder, digamos, colaborar en la implementación de ese proyecto. Entonces la economía digamos, o la antropología de los intercambios digamos, tiene uno de sus puntos más fuertes en el trabajo de Marcel Mauss, uno de los padres de la sociología y la antropología moderna, digamos, o sea, donde él empieza a trabajar sobre esta obligación, la triple obligación del don, ¿no? O sea, si yo recibo un regalo, tengo la obligación de recibirlo y tengo la obligación de devolverlo, digamos, es una obligación tácita. Él empieza, digamos, a trabajar sobre toda esa cuestión, y para nosotros eso hacía mucho, digamos, mucho sentido con el trabajo que se hacía con las vecinas y los vecinos del barrio de Aldo Bonzi, que era donde esta experiencia se estaba implementando, en el cual los compañeros de la cooperativa iban a pedir que los vecinos separen residuos en sus domicilios y los guarden hasta que ellos pasaran a buscarlos y hagan la recolección diferenciada. Entonces había un juego, digamos, o sea, cruzado de obligaciones, digamos, o sea, obligaciones prácticas y obligaciones morales. Pero bueno, ¿qué significa guardar los residuos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cómo se guardan? Y de la misma forma, ¿cómo se debían recibir? Digamos, ¿y por qué? Entonces eso nos ayudó, digamos, o sea, a diseñar, a codiseñar, digamos, con ellos el proyecto, digamos, o sea, de recolección diferenciada. Fue una experiencia en ese año, era el año 2000, fines de 2005, principios de 2006. Fue una experiencia piloto, digamos, o sea, como súper interesante, esto de armar, digamos, en un barrio que no había presencia de las organizaciones, empezar a trabajar con ellos, de empezar a entender cómo eran esas dinámicas de relacionamiento entre vecinos. Trabajamos con asociaciones intermedias, hicimos distintas, o sea, implementamos distintas metodologías, talleres de sociodrama, donde, por ejemplo, trabajábamos los prejuicios que tenían los vecinos respecto de las organizaciones, de la figura, digamos, o sea, del cartonero, ¿no? Que era asociado con alguien que les iba a marcar la casa, que estaban vinculados a la delincuencia, y entonces empezamos a desmontar esos estereotipos. En aquel entonces, digamos, o sea, era una cooperativa que reunía más o menos unos 15 integrantes, la mayoría eran varones, la mayoría eran o jóvenes que no habían tenido, digamos, o sea, otro empleo, no habían conocido el trabajo asalariado, digamos, o sea, a través de un trabajo con contrato, sino que en el mejor de los casos eran o changas, digamos, o sino también contratos temporales de 1 o 2 meses que iban a cubrir algún bache que alguna industria tenía. Entonces trabajaban momentáneamente, digamos, o sea, en la industria, pero en la mayoría, digamos, era eso. Y después adultos mayores que habían sido echados de su trabajo en los procesos de reestructuración laboral de los 90 y desde ese momento no habían conseguido nunca más el mismo tipo de empleo. Entonces había trabajadores ferroviarios, había trabajadores de la industria metalmecánica, digamos, o sea, personas que nunca se habían imaginado que iban digamos, o sea, a trabajar con los residuos, pero que sin embargo, digamos, o sea, la necesidad los había empujado, digamos, a esa situación. Entonces la cooperativa funcionaba, digamos, o sea, por una parte como una experiencia de contención sociolaboral muy importante, porque estas personas realmente no conseguían sino empleo en otro lado, y por otra parte una escuela de formación, porque muchos de estos jóvenes, que era su primer trabajo, donde había que establecer acuerdos, había que cumplir los acuerdos, digamos, y todo eso era también una experiencia de entrenamiento laboral, digamos, o sea, en ese momento. Esas características, digamos, o sea, se mantuvieron. Hoy la cooperativa tiene una composición distinta, digamos, o sea, son más de 30 integrantes, tienen un porcentaje, casi te diría que es la mitad o más de la mitad son mujeres. Hay mujeres que están integrando, digamos, o sea, la parte de la dirección operativa de la cooperativa, que eso cambió mucho, digamos, o sea, se fue también transformando del mismo modo, digamos, o sea, que se fue transformando la sociedad y los debates, digamos, o sea, sociales respecto de eso en forma muy fuerte.
La profesionalización, digamos, o sea, es un proceso, digamos, o sea, que se dio en todo el sector. Hoy en día, a más de 20 años, digamos, o sea, del surgimiento, ¿no? Esto, que era la irrupción, la novedad sociológica de que de pronto aparecían cartoneros a hoy, digamos, o sea, el sector creció, digamos, o sea, enormemente en términos de su organización. Hoy tenés federaciones de cooperativas, digamos, o sea, hay, qué sé yo, más de 300 cooperativas grandes, digamos, o sea, trabajando en todo el país. Tienen presencia federal, digamos, o sea, hay cooperativas de cartoneros en todas las provincias, digamos, o sea, de Argentina, tienen modelos de cogestión de los residuos junto con municipios, digamos, o sea, es un trabajo, y algunas de ellas también empezaron a desarrollar, digamos, como en este caso de la cooperativa Reciclando Sueños, procesos de lo que llamamos como verticalización de sus procesos productivos, que es empezar, digamos, a realizar otras tareas dentro de la cadena del valor reciclado y la reutilización de residuos reciclables, que no era solamente la recolección y la clasificación, sino que era también transformar residuos. Tiene un componente que es un componente de I+D, de investigación e innovación en residuos. Hicimos un laboratorio abierto, digamos, que es el Laboratorio Abierto de Innovación y Economía Circular, que tiene, digamos, está formalmente inscripto en la Universidad de Quilmes. Tiene, digamos, o sea, su entidad institucional ahí, y su funcionamiento, digamos, o sea, es en el galpón y la sede de la cooperativa Reciclando Sueños, y después tiene algunas otras experiencias también dentro del ecosistema de cooperativas del área metropolitana, que son todas cooperativas que están en la misma vía, que hacen procesos de transformación de sus materiales, y ahí con ellos estamos avanzando en encontrar formas de transformación y reutilización de residuos que la industria del reciclado no demanda. Entonces, que para nosotros fueron residuos críticos, ¿no? O sea, son muchos, digamos, o sea, son polímeros plásticos que por la combinación, digamos, o sea, de plásticos que se utilizan en su fabricación no pueden ser reciclados nuevamente dentro de las condiciones técnicas, digamos, que tiene la industria hoy en día. Y eso, digamos, o sea, más o menos representa la mitad de los residuos que se generan en un hogar, digamos, en promedio. Entonces, trabajar sobre esos residuos es una decisión estratégica, y en ese sentido la cooperativa hace una inversión, digamos, o sea, en términos de poner y financiar procesos de investigación y desarrollo que vamos complementando con recursos que podemos ir sacando de otros lados, que tienen que ver con procesos de investigación o procesos, digamos, también de transferencia, que no son, digamos, todos los que necesitarían muchos más, son procesos muy costosos, digamos, o sea, donde hay que desarrollar a veces hasta maquinaria para poder avanzar en eso, sin tener todavía la posibilidad de sacar un producto que les represente en términos de su economía un ingreso. Aún así, digamos, o sea, la cooperativa desarrolló, por ejemplo, todo un sistema de desgranado de poliestireno expandido, el Tergopor, digamos, o sea, básicamente, que es un material que técnicamente se puede reciclar, pero que es un material que pesa poco, tiene muchos volúmenes, entonces en general ninguna empresa está interesada, digamos, en cubrir y financiar la logística de recuperación. Y ese material, por ejemplo, desarrollaron todo, desde la máquina, digamos, o sea, de desgranado, el sistema de ensilado, el sistema de dosificación del material del producido, y después la comercialización, o sea, hasta el mercado armar, de punta a punta, digamos, o sea, y eso es hoy en día, digamos, es uno de los ingresos más importantes que tiene la cooperativa. En todo ese proceso participaron ingenieros, participaron, digamos, ingenieros que venían del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, después colaboraciones varias, digamos, o sea, con otros centros de investigación, como el INTEMA, el Instituto de Tecnología de los Materiales de Mar del Plata, que es de CONICET, con el Instituto de Física de los Materiales de la Universidad de la UNICEN en Olavarría. Con ellos estamos trabajando ahora en articular dos experiencias que están trabajando las dos sobre poliestireno expandido. Entonces sí, hay articulaciones, pero, digamos, o sea, mucho del desarrollo de estos procesos se da en la cooperativa. O sea, son procesos, digamos, o sea, que la cooperativa va explorando y nosotros lo que hacemos es ir ayudándola. Respecto del trabajo antropológico, muchas veces es un trabajo, digamos, o sea,
puesta, digamos, o sea, en común y facilitación, digamos, o sea, del trabajo, del diálogo de saberes, el trabajo colaborativo entre profesionales, digamos, o sea, que vienen con distintos repertorios, con distintos lenguajes, con distintas metodologías, y, digamos, en general todas las veces, digamos, o sea, muy bien intencionados, pero bueno, digamos, o sea, el proceso de articulación de todos esos repertorios muy distintos, de prácticas, de formas experimentales, digamos, o sea, de repertorios. Pensar en la cooperativa, digamos, o sea, en esta y en todas las cooperativas del sector se desarrollaron taxonomías, digamos, o sea, de identificación de los materiales que implican quemar el material digamos, y utilizar el registro sensorial para ver qué tipo de material se trata. O sea, no es una probeta, ¿no?, que yo someto, digamos, al material a una prueba y eso me da una composición, sino que es prender fuego al material, mirar qué tipo de chispa hace, qué tipo de humo hace, oler el humo. Digamos, todas esas cosas a veces son vistas como, no, uy, eso es malo para la salud, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, son desarrollos que permitieron que las cooperativas avancen, digamos, o sea, en términos de sus proyectos hasta el día de hoy, sin tener ningún tipo de ayuda o de acompañamiento. En todo este proceso que venimos hablando, más de 20 años, yo creo que la valoración del trabajo, digamos, o sea, primero que se ganó en reconocimiento, digamos, o sea, hoy muy poca gente duda que el trabajo, digamos, o sea, con los residuos es un trabajo y que implica, digamos, o sea, conocimientos específicos y que implica, digamos, o sea, tecnologías específicas para poder trabajar. Y creo, digamos, o sea, que muy poca gente, digamos, o sea, duda en que es un trabajo que aporta servicios socioambientales que son muy valiosos para la sociedad en su conjunto. Ahora, eso, digamos, o sea, te diría que está muy avanzado. No hay una correlación todavía con una valorización en términos, digamos, económicos de la labor que realizan cotidianamente los recuperadores. Y ese proceso, digamos, o sea, de ganar en reconocimiento, digamos, o sea, y también, digamos, o sea, de pelear por el reconocimiento económico, es algo que las organizaciones de recicladores y recicladoras de base, digamos, o sea, con sus organizaciones de cooperativas, de federaciones, digamos, o sea, y articulaciones con otros actores en movimientos sociales, etcétera, pudieron hacer, digamos, o sea, y eso fue un mérito de las propias organizaciones que lograron crecer enormemente, digamos, o sea, en este tiempo y en nuestro país, digamos, o sea, en particular. Ya te digo, al punto de establecer modelos de cogestión que tienen, digamos, o sea, muchas cooperativas en distintos municipios participan dentro del sistema de gestión de residuos. Y después, con respecto a su labor, ellos mismos, digamos, o sea, me parece que en todo este proceso justamente, digamos, o sea, lo que hicieron fue mostrar que lo que hacían era un trabajo, que ese trabajo, digamos, es un trabajo especializado, digamos, o sea, que forma parte de la prestación de servicios ambientales críticos, digamos, para nuestras sociedades urbanas de hoy en día. Y te lo resumo, digamos, o sea, con una de las cosas que siempre cuenta Marcelo Loto, que es el presidente de la cooperativa Reciclando Sueños con la que trabajamos, es que él dice que cuando empezó, digamos, o sea, a cartonear, digamos, o sea, a la hija, que era muy chiquitita, Camila, en ese momento, digamos, le decía que bueno, que él trabajaba en la albañilería, digamos, o sea, en otra cosa, y que bueno, en un momento, o sea, cuando el proceso de la cooperativa, digamos, fue madurando y fue creciendo, digamos, o sea, y empezó, digamos, o sea, a poder interlocutar y tener, digamos, reuniones con funcionarios e incluso, digamos, o sea, tener encuentros con otros recicladores de otras partes del mundo, digamos, etcétera. Entonces, digamos, o sea, ya Camila directamente sola iba, digamos, o sea, a la escuela y decía, mi papá es reciclador, con orgullo, digamos, ¿no? O sea, y le podía contar al resto de sus compañeros y a sus docentes qué trabajo, digamos, y cuán importante era el trabajo que hacía su padre. Hoy, afortunadamente, Camila forma parte de la cooperativa, digamos, está trabajando dentro de la cooperativa, y es, digamos, o sea, para todos nosotros que la vimos crecer, digamos, o sea, y todo eso, habla un poco de este recorrido, digamos, o sea, y este orgullo. Y de la misma forma, digamos, o sea, en términos de por qué trabajar con ellos en el codiseño y el codesarrollo de tecnología, porque hoy en día, digamos, o sea, personas como Marcelo y también de otras cooperativas, por supuesto, se pueden sentar en una mesa, digamos, o sea, de igual a igual, con gestores, con gerentes, con técnicos, con funcionarios, y discutir y aportar sus conocimientos en términos de cómo resolver problemas vinculados a la gestión de residuos que, de nuevo,
te digo, son críticos. Entonces, hoy en día, digamos, o sea, eso en líneas generales, por supuesto, después hay muchas situaciones donde todavía hay un montón, digamos, o sea, de prejuicios, de asimetría respecto de cómo se ven los cartoneros, digamos, o sea, en la calle, de estigmatización, por supuesto, digamos, o sea, pero creo que básicamente por el propio trabajo, digamos, de las organizaciones lograron, digamos, o sea, como revertir mucho de esa opinión generalizada que había, digamos, antes. Hoy en día, digamos, o sea, creo que hay mucho más reconocimiento social particularmente, y todavía nos falta avanzar en lograr un reconocimiento económico más justo por la labor que hacen.